Seguro que alguna vez has querido mover un motor DC y te has dado cuenta de que no es tan simple como conectar dos cables. A primera vista parece fácil, le das corriente, gira y ya está. Pero cuando intentas controlar la dirección, la velocidad o la posición, te das cuenta de que detrás hay mucho más. Entender cómo se controla un motor DC es fundamental si estás montando un robot, un sistema automatizado o cualquier proyecto donde quieras que algo se mueva de manera precisa. Lo bueno es que no es magia, solo hay que dividir el problema en partes e irlas conectando paso a paso. En este vídeo vamos a ver cómo funciona un sistema completo de control de motor DC, desde la alimentación hasta el control con feedback. Lo he dividido en 4 partes. El motor, qué es, cómo funciona y qué características tiene. La alimentación, cómo dar energía de forma segura, ya sea con fuentes o con baterías. El driver, el circuito que nos permite controlar la dirección y velocidad usando PWM. El control, cómo leer un encoder y cerrar el lazo para que el motor haga exactamente lo que queremos. Y al final del vídeo veremos un ejemplo completo combinando todas las partes para que veas cómo se integra en un sistema real. Así que si estás aprendiendo robótica, electrónica o simplemente quieres entender de verdad cómo se controla un motor, quédate hasta el final porque vamos a construir todo el sistema paso a paso. Cuando hablamos de mover algo con electricidad, lo primero que se nos viene a la cabeza es el motor eléctrico. Y dentro de todos los tipos que existen, el motor DC, de corriente continua, es probablemente el más simple y el más usado en proyectos de robótica, automatización y prototipado. En esencia, un motor DC convierte energía eléctrica en energía mecánica. Cuando aplicamos corriente continua en sus terminales, el campo magnético dentro del motor empuja el rotor y lo hace girar. En otras palabras, transformamos voltaje y corriente en movimiento rotacional. El motor DC que voy a usar como ejemplo es un motor de 12 voltios con una reducción de 75:1. Dentro lleva una pequeña caja de engranajes con una reductora. El motor interno, el que está escondido adentro, gira a miles de revoluciones por minuto, pero gracias a esa reducción la velocidad se divide por 75, es decir, por cada 75 vueltas del motor interno, el eje de salida da una sola vuelta. Esto tiene una ventaja enorme. Al reducir la velocidad, aumenta el torque, la fuerza de giro. Así que, en lugar de girar rapidísimo y sin fuerza, este motor gira lento pero con potencia suficiente para mover una carga real, como una rueda o un brazo pequeño. Yo he seleccionado este motor para un robot de interiores, pensando que pueda moverse dentro de una casa, donde la velocidad recomendada está alrededor de los 0,2 metros por segundo. En mi caso, si hago los cálculos, me da una velocidad máxima de 0,27 metros por segundo con una rueda de 8 centímetros de diámetro, y si cambiara la rueda a una de 10 centímetros, subiría a unos 0,3 metros por segundo, que está justo dentro del rango de un robot aspirador, por ejemplo. Estos motores deberían ser capaces de mover en torno a 10 kilos de peso total, lo cual es más que suficiente para un robot doméstico pequeño. Si queréis algo más liviano y ágil, podéis plantearos usar un motor con una reducción más pequeña, que sacrifique algo de fuerza a cambio de más velocidad. Podemos alimentar el motor de varias formas. Lo más común es usar una fuente de alimentación, que puede ser una fuente de PC, un transformador o una fuente de laboratorio. Estas últimas son especialmente útiles porque permiten ajustar el voltaje y limitar la corriente, lo que ayuda a proteger los componentes durante las pruebas. En el caso de un robot móvil, lo más práctico es usar baterías, ya que nos permite trabajar sin cables y mover el sistema con total libertad. Para las primeras pruebas, sin embargo, es recomendable comenzar con una fuente de alimentación estable y segura, y pasar a baterías una vez esté todo funcionando correctamente. El siguiente paso es el driver del motor. Si queremos modificar la velocidad y la dirección de un motor, no podemos conectarlo directamente al PC o Raspberry. Necesitaremos un componente que nos permita alimentar el motor de manera inteligente usando 12 voltios y de alguna manera interactuar con ese componente desde un PC. Como queremos un sistema modular, vamos a dividir el driver en 2 partes. En primer lugar, vamos a tener el driver del motor. Este driver lo seleccionaremos a partir de los parámetros del motor. Si queremos usar un motor más potente, solo tendremos que modificar este driver. El resto del sistema funcionará igual. En este caso vamos a usar el LN298. Recientemente he subido un vídeo hablando específicamente de este componente. Nos va a servir para alimentar el motor de 12 voltios usando una técnica que se llama PWM. Esto nos permite generar pulsos más largos o más cortos y con eso hacer que el motor se mueva más rápido o más lento.
La parte mala es que esta señal PWM aún no podemos generarla desde un PC. Aún necesitaremos otro driver para generarla. En este caso usaré un microcontrolador llamado SP32, que se puede programar para hacer una infinidad de cosas. Entre ellas tiene la opción de comunicarse con un PC por USB y de generar señales PWM que podemos enviar al driver. Vamos a revisar ahora el cableado. Ahora que ya tenemos todas las partes definidas, vamos a pasar a revisar la conexión de los elementos para el ejemplo que he preparado. Para ello, voy a sustituir en el esquema cada flecha por los cables y su uso para que lo tengamos más claro antes de pasar al ejemplo real. Con los elementos que ya tenemos, microcontrolador, driver y motor, ya seríamos capaces de mover el motor. Vamos a hacer una revisión del código del microcontrolador. Tenéis links en la descripción con el código y otros recursos. El código está hecho con Arduino y Platform Mio. El generador de PWM del SP32 es un poco diferente que el de otros microcontroladores. Si tenéis otro diferente, podéis buscar cómo adaptar este código. En primer lugar, se definen los pines del SP32 que van a usarse para generar cada señal. En mi caso, usaré el pin 27 y 25. El SP32 tiene varios canales PWM. Más adelante asignaremos cada canal a uno de los pines. En mi caso, establezco que A es el canal 0 y B es el canal 1. En cuanto a frecuencia, es importante poner la frecuencia superior a 20 kHz, ya que más baja puede producir sonidos audibles desagradables. La resolución PWM nos permite cambiar el número de bits del PWM. Si tienes 8, el valor irá de 0 a 255. En el setup tenemos que hacer lo que os comentaba antes de unir cada pin. El pin A con el canal A y el pin B con el canal B. Si quisiéramos poner otro motor, tendríamos que poner otro canal C y canal D. Sería simplemente duplicar el código. Para mover el motor tengo ya esta función que lee el valor de menos 255 a 255 y cambia en función del sentido. Si es positivo, solo envía PWM al canal A y si es negativo, envía PWM solo en el canal B. De esta manera hacemos el cambio de dirección. Por último lugar, si el valor es 0, no envía nada por ninguno de los dos canales. Por último tenemos este código que nos permite leer el serial. En este caso sencillo, lo que hacemos es convertir el input en un número entero y pasar ese valor a la función que vimos antes. Como veis, el código es bastante sencillo, lo podemos ampliar para más motores. El SP32 soporta hasta 16 canales, o sea que se podrían usar 2, 4 o hasta 8 motores con este sistema. Si queremos hacer un vehículo radiocontrol o teleoperado, no necesitaríamos mucho más, ya que ya somos capaces de controlar el motor. Pero para robótica necesitaríamos sensores para poder saber cómo se está moviendo el robot. Para eso tenemos el encoder. Para poder controlar la velocidad o la posición del motor, necesitamos saber qué está haciendo realmente, no solo enviarle voltaje, y ahí entra en juego el encoder. Un encoder es un pequeño sensor acoplado al eje del motor que se encarga de medir cuánto y en qué dirección ha girado. Básicamente, convierte el movimiento del eje en una señal eléctrica que podemos leer con un microcontrolador. En este motor, el encoder viene integrado en la parte trasera y utiliza sensores Hall. Dentro hay varios imanes con múltiples polos positivos y negativos, y dos sensores Hall que detectan el cambio de campo magnético cada vez que el eje gira. Cada cambio genera un pulso eléctrico, y contando sus pulsos podemos saber cuántas vueltas ha dado el motor. Una vez tenemos dos líneas para medir pulsos, podemos hacer varias cosas interesantes. Encoder simple. Leer un solo canal de pulsos. Solo detecta que hay movimiento, pero no sabe en qué dirección. Es tan sencillo como contar pulsos. Encoder doble. Canal A y B. Añade una segunda señal desfasada para detectar también el sentido de giro. En función de si A va por delante de B o viceversa, podemos saber también la dirección. Encoder de cuadratura. Combina ambas señales y multiplica la resolución por 4, porque aprovecha tanto los flancos ascendentes como los descendentes de cada pulso. Con eso tenemos aún más precisión. En mi caso, en cada vuelta completa, el motor interno, el encoder gira 11 pulsos. Puede parecer poco, pero como este motor tiene una reducción de 75 a 1, el eje de salida da una vuelta por cada 75 vueltas del motor interno. Es decir, el encoder nos da 825 pulsos por cada vuelta real del eje. Una resolución bastante alta que nos permite medir movimientos muy pequeños con una precisión. Si además tenemos en cuenta que podemos aplicar la precisión de cuadratura de la que hablamos antes, podemos tener 3300 pulsos por vuelta, lo que es lo mismo que leer un cambio de cada 0.11 grados. El encoder lo vamos a leer desde el microcontrolador. Esto nos va a permitir cambiar más adelante por otro tipo de encoder si hace falta. Y realmente lo que necesitamos es comunicar
al PC la posición del motor, ya que será el PC el encargado de moverlo correctamente. Para el encoder he decidido usar una librería, SP32 Encoder. Después del setup, solo tendremos que indicar los pines que vamos a usar. En mi caso, he creado estas variables para enviar el comando cada 10 milisegundos. En el bucle, con este sencillo código, podemos temporizar sin bloquear el microcontrolador y enviar el valor de los pulsos del encoder fácilmente. Voy a actualizar el esquema. Para conectar el encoder necesitaremos 4 cables, 2 de alimentación y 2 cables del encoder. Una vez tenemos un microcontrolador capaz de recibir órdenes desde el PC, generar la señal PWM y leer el encoder, ya contamos con todos los elementos necesarios para implementar un lazo de control, ya sea de velocidad o de posición. El concepto es sencillo. El PC envía una orden de referencia, por ejemplo, girar a 100 RPM. El microcontrolador mide la velocidad real usando el encoder. Después se compara la velocidad medida con la velocidad deseada. A esa diferencia se le llama error. En función de ese error, el microcontrolador ajustará la señal PWM para corregir la velocidad del motor. Este proceso ocurre muchas veces por segundo, creando lo que llamamos un lazo de control cerrado. Si el motor frena o la carga cambia, el sistema reacciona automáticamente para mantener la velocidad estable. En ROS, normalmente este cálculo de control se realiza desde el PC, lo que nos permite mantener una arquitectura modular. El microcontrolador actúa como interfaz física y el ordenador se encarga de la lógica de más alto nivel. Más adelante veremos cómo implementar este tipo de control dentro de ROS, incluyendo el uso de nodos, mensajes y parámetros, ya que es un tema amplio y merece un vídeo aparte por sí solo. Vamos a repasar el cableado. Tenemos el PC, tenemos el SP32, tenemos el motor, del que ya hemos hablado bastante, y el LN298N. En cuanto a cableado, tenemos la alimentación de 12 voltios, la conexión entre el motor y el LN298N, tenemos las líneas del encoder, el controlador del driver y por último el micro USB. Tengo aquí un código de Python que voy a ejecutar ahora para que veamos ejemplificado lo que os comentaba hasta ahora. En este programa puedo ajustar la velocidad y enviar el comando por serial. Vemos abajo cómo aumenta el valor del encoder. Y vamos a ver que tenemos el control de los dos sentidos de giro. Vamos a hacer una prueba ahora cambiando la velocidad. Esto sería a tope, un poco más lento y notablemente más lento. Fijaros que hay una velocidad en la que el motor deja de moverse aunque esté con un valor superior a 0. Esto es porque tiene que vencer la resistencia. Vamos a buscar justo el punto en el que se empieza a mover. Como veis, el encoder aumenta suavemente en este ejemplo. Con esto ya tendríamos todo listo para pasar a la parte de programación con ROS que veremos en otro vídeo. Espero que os haya gustado y que os haya servido. Nos vemos próximamente.